Hola, ¿se escucha bien? ¿Y ¿Cómo estás, Lourdes? Bien, ¿todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, acá dispuestos a escucharte Bueno, cuando vos quieras. Emanuel sí, va a compartir. Yo elaboré primero un acta como para retomar autores y conceptos trabajados en la clase anterior, como para no perder el hilo. Y son dos hojitas nada más, muy sintético todo, todo muy resumidito. Eh, Así que bueno, voy a dar lectura del acta y después quizá bueno, Dani, obvio, si quieres intervenir, o si quiere intervenir en cualquier momento, eh, y después presentaré a Piaget. Pero bueno, vemos. Así que bueno, empiezo con la lectura del acta, Psicología del yo y su relación con Freud. Bueno, un profundo análisis de la psicología del yo, estuvimos viendo, explorando las discrepancias y convergencias entre Freud y autores posteriores, con especial foco en la represión, la idealización, la importancia del conflicto y la constitución psíquica. Más adelante desarrollo un poquito mejor. Algunos puntos clave: represión y cultura, se discute la visión freudiana de la represión, particularmente en malestar en la cultura, y su impacto en la formación de la cultura a través de la represión de la sexualidad y la compulsión al trabajo. Psicología del yo versus Freud, se compara las perspectivas de la psicología del yo, Hartman, Jacobson, Kohut, Kernberg, fueron los autores que fuimos viendo, con la teoría freudiana, destacando las diferencias en la concepción del yo, el self, el superyo y el rol del conflicto. ¿Sí? Estos autores que si bien obviamente al principio comenzaron estudiando eh, Freud, con Freud muchos de ellos, después empezaron a dividirse, ¿no? Empezaron a tener sus propias teorías y se fueron separando un poco por más que fueron post-freudianos, se fueron separando y creando ellos mismos sus propias teorías también. Idealización como herramienta o defensa. Se analiza la divergencia entre Kohut y Kermer respecto a la idealización. Para Kohut es una herramienta terapéutica, mientras que para Kermer es una defensa patológica. ¿Sí? Más o menos en pocas palabras. Obviamente es mucho más complejo. El conflicto como constituyente del sujeto, se enfatiza la importancia del conflicto, en este caso el Edipo, el complejo de Edipo, como elemento fundamental en la constitución psíquica, rechazando la idea de áreas libres de conflicto. El rol de la madre y el objeto, se destaca la diferencia entre el psicoanálisis norteamericano, donde la centralidad está en la madre, y el francés, donde la centralidad está más en el padre. Y se analiza la importancia del objeto en la formación de la estructura psíquica. Entonces, figuras como Winnicott, Klein, Margaret Mahler han explorado en profundidad el vínculo madre-hijo. En el caso del psicoanálisis francés, el gran referente vendría a ser Lacan, ¿no? Ahí se puede discutir, obviamente, ¿no? Cómo influenció Lacan también en el psicoanálisis francés y que muchos hoy en día se puede decir también que ha influenciado de tal manera que se ha olvidado mucho también el psicoanálisis freudiano, ¿no? O se ha dejado de lado, cuando el padre del psicoanálisis en realidad es Freud. Si bien Lacan ha tenido, obviamente, sus aportes, muchas veces se ve nublado, ¿sí? Ese psicoanálisis por Lacan. La clase anterior, ¿sí? Un poquito más para desarrollar, presenta una extensa discusión sobre la psicología del yo y su compleja relación con las teorías freudianas. El debate gira en torno a la noción de represión, planteando la perspectiva de Freud en Malestar en la cultura, donde la represión de la sexualidad y la compulsión al trabajo son pilares de la civilización. Se contrasta esta visión con las diferentes interpretaciones de la psicología del yo, representadas por autores como Hartman, Jacobson, Kohut y Kemper, y obviamente nosotros también como estudiantes debemos en nuestros tiempos leer un poquito más estos autores, ¿no? Para empezar a desarrollar más también eh, estas teorías. Son todas muy complejas. Un punto central de fricción se encuentra en la concepción del yo y el self, así como en el rol del conflicto en la constitución psíquica.
Mientras Freud y la escuela kleiniana enfatizan el conflicto, particularmente el complejo de Edipo como motor del desarrollo, algunos autores de la psicología del yo proponen la existencia de áreas libres de conflicto, idea que es fuertemente cuestionada. La discusión se profundiza al analizar la idealización, donde Kohut la ve como una herramienta terapéutica esencial, mientras que Kernberg la considera una defensa patológica que impide la integración de objetos buenos. Se destaca la diferencia entre la agresividad, producto de la frustración, en un momento se habló de eso también, y la agresión, la cual es innata, derivada de la pulsión de muerte, remarcando que la agresión queda fuera del campo del psicoanálisis muchas veces, ¿no? Son temas que quizá no se desarrollan del todo. Se exploran también las contribuciones de autores como Spitz, quien describe las etapas del desarrollo infantil a través de la observación de niños huérfanos durante la Segunda Guerra Mundial, destacando la importancia del apego materno para un desarrollo sano y la aparición de patologías como la depresión anaclíptica y el síndrome del hospitalismo. Estuvimos hablando en donde, en este caso, la figura de la madre estaba ausente, ¿sí? Porque eran huérfanos, y a pesar de que recibían los cuidados primarios, como en el caso del cambiado, la higiene, la alimentación, estos niños morían de marasmo, el cual es un síndrome en el que morían de desnutrición y no podían encontrar el por qué dejaban de desarrollarse y se desnutrían si recibían alimentación, y era por la falta del apego materno. Se analiza el impacto de la incubadora moderna, en un momento empezamos a hablar cuestiones de la incubadora. Se analiza el impacto de la incubadora moderna en la disminución del hospitalismo, pero se cuestiona si la falta de contacto físico con la madre puede generar problemas de apego, ¿no? Esta charla que habíamos tenido al final respecto a por qué si la incubadora simula tanto el vientre materno y si estos bebés supuestamente no se dan cuenta que están fuera de este vientre, ellos no son conscientes, según lo que explican, ¿no? No se dan cuenta, ellos todavía no nacieron. ¿Por qué entonces aumenta la probabilidad de que este bebé fallezca? Finalmente se mencionan las diferencias entre el psicoanálisis norteamericano, enfocado en la madre, y el francés, enfocado en el padre, y se hace un breve repaso de las teorías de autores como Melanie Klein, Donald Winnicott, André Green, con énfasis en la importancia de la ampliación e integración en el psicoanálisis contemporáneo. Se concluye con una invitación a la reflexión sobre la práctica clínica y la necesidad de adaptar el método a la experiencia individual del paciente, evitando la tiranía del método y la sobreadaptación. Excelente, la verdad. Muy bueno, muchas gracias. Sería una buena idea, ¿no? El acta, la elaboración del Sí, acta, porque mirá vos, ¿no? Cómo perfila. Dos o tres cosas que me parecieron fundamentalmente centradas por vos, Lu, y que permiten de pronto una pequeña vueltita, ¿no? Antes de que retomes, porque me parece que es importante el papel tuyo y el de Ale hoy. Quería decir algo sobre el concepto de freudiano, porque que vos lo nombrabas, ¿no? Es llamativo, y yo creo que no tiene que ver con Lacan, sino que tiene que ver con cierto desapego hacia la obra originaria de Freud, pero en general todas las escuelas que tienen como nombre, apodo, agregado la palabra freudiano, en general son lacanianas. Centro Freudiano de Buenos Aires, ¿no? Escuela Freudiana de París, etcétera. Con lo cual, aquellos a los cuales nos interesa particularmente, me interesan todos los autores, me interesa particularmente la lectura de Sigmund Freud, es como que ahí pasa algo con el uso del término freudiano, porque a quien menos le corresponde el concepto freudiano es a Sigmund Freud. Es algo interesante que ha ocurrido, que ha realizado la cultura y que ya digo, no me parece más una autoexpropiación de quienes adherimos más a Sigmund Freud como lectura, como hipótesis central, que
a aquellas personas que leen a Freud, obviamente, pero que hacen particularmente una lectura ampliamente interesada en Jacques Lacan. Otra cosita que señala Lu que me parece que es esencial, tengan en cuenta, si a mí me dan a elegir, bueno, mira, tenés que una sola, estudiar del psicoanálisis norteamericano. El resto no importa, de la psicología del yo, o como les gustó llamarse a ellos mismos, psicoanálisis clásico. Cuando ustedes vean la palabra clásico, en general es psicoanálisis norteamericano. Elegí un solo detalle. Yo diría que es la confrontación, el enfrentamiento entre Kember y Kohut y aquello que a mí me gusta llamar el error de Kember y Kohut. Como bien señalaba Lu, todo el trabajo de Kember, independientemente de su teoría, que es muy amplia, muy profunda e interesante, está centrada justamente, como bien lo señalaba en el acta Lu, en la erradicación de la idealización, en el vínculo analítico, es decir, en la interpretación transferencial de la idealización como pura resistencia. Una vez me corrigió una cojutiana, que está en APA, con razón, porque yo solía decir que Kohut estimula la idealización y es mentira eso. Lo que hace Kohut es, al no interpretarla, permitir que se exprese. Entonces ahí tenemos un gran enfrentamiento. Para Kohut, la idealización es estructurante, trabajo que escribí hace varios años y que está escrito en la APA. La idealización va a armar aparato psíquico, en cambio, para Kember lo va a destruir. En este sentido, yo soy más kemberiano que kohutiano, porque también pienso, y considero que es como lo pensaba Freud, que la idealización es una defensa, ¿sí? Con lo cual es muy interesante, y si hay algo en lo que quisieran profundizar de la psicología del yo, les sugiero que sea en esto. Finalmente, porque no hay nada para agregar, está todo dicho en el acta sintéticamente, tengan en cuenta lo que decíamos el otro día del concepto de self, porque por qué sería bueno pensar el concepto de self respecto del de yo? Porque el concepto de yo es como más restringido. El de self incorpora el afecto, incorpora el cuerpo y la relación con el otro. Si ustedes quieren el vínculo para los ingleses, para los norteamericanos, las relaciones objetales. O sea, es una ampliación, vieron que yo jorobo siempre con esa palabrita, una ampliación de la conceptualización de yo. Y finalmente, de lo que nos leía, aclarándolo para quienes no estuvieron y para que lo repasemos, los que estuvimos, la diferencia entre agresión y agresividad en el sentido de la agresividad como reactiva frente a un fenómeno que en términos reales o en términos imaginarios, permítanme decirlo medio lacaniano, activa una reacción que sería la agresividad. En cambio, la agresión es innata. Se habla de montante de agresión. La agresión es innata, la agresividad no, es secundaria. ¿Qué significa que sea innata? ¿Con qué está relacionado? Con la deflexión, se le dice salida, de la pulsión de muerte. Por ende, un montante de pulsión de muerte muy elevado implica agresión. La agresión no se puede tolerar. No tenemos por qué tolerarla, por ejemplo, dentro de nuestros consultorios. Sí, les daba un ejemplo la otra vez de la persona que llega un minuto, el analista se atrasa un minuto y la persona lo quiere matar.
Por ejemplo, en Border puede pasar, me pasó un montón de veces. Bueno, en este sentido, tenemos que poder pensar como primaria a la agresión. Freud dice derivada directa de la irritabilidad del protoplasma celular. O sea, lo mismo que si uno agarra una ameba, la pincha y la ameba mueve el pseudópodo, el bracito. Lo mismo es la agresión. La agresión no puede, no genera, es violencia. Violencia y agresión prácticamente son sinónimos. En cambio, la agresividad la notamos a veces en nuestros pacientes cuando aumentan el tono de la voz, cuando ponen un determinado énfasis, cuando se están peleando con un objeto, que en la transferencia puede ser el analista, pero eso es otra cosa, eso es totalmente analizable. Bueno, gracias Lu, me encantó y seguimos con la palabra. Bueno, ahora vamos a dar lectura, vamos a presentar un poquito a Piaget. Emma va a compartir también un presi, una presentación, un presi, para que sea un poquito más didáctico. Para quienes no sepan, yo soy psicopedagoga. Así que Jean Piaget sería como el padre, más o menos, de la psicopedagogía. Si bien, bueno, depende, obviamente, dónde se estudie, ¿no? Pero tiene una fuerte tendencia psicoanalítica, ¿no? Nosotros tenemos eh, que centrar nuestro estudio en muchas teorías, en psicoanálisis principalmente y en el cognitivismo, ¿sí? Jean Piaget es el padre del cognitivismo, vendría a ser un epistemólogo. Él pasó todo lo que sería su estudio, la epistemología, y su pregunta fue, ¿cómo es que aprende el cerebro? Básicamente él quería saber eso, cómo aprendemos. Así que la primera, Emma. Ahí está. Bueno, es un psicólogo suizo, en realidad también era biólogo, ¿sí? Él empezó en realidad sus estudios centrados en la biología. Sí, pensé que ibas a decir algo, Dani. No, Y si bien él comenzó sus estudios también enfocado en el psicoanálisis, comenzó a crear su propia teoría. Entonces, se podría decir que en realidad Piaget no tiene mucho que ver con el psicoanálisis, aunque podemos encontrar que es un autor muy rico para estudiar y que tiene, digamos, su perfil más en lo biológico, ¿no? En lo cognitivo. Bueno, vamos pasando un poquito como para presentarlo, después se puede estudiar y bueno, el objetivo de la teoría es entender cómo los niños, el estudio en niños fue principalmente su fuerte, ¿no? Cómo desarrollaban sus conocimientos, ¿sí? Y empezó a descubrir ciertas cosas que podemos aplicar hasta hoy en día de cómo es que funciona nuestro cerebro. Vamos con la otra. Este después, si quieren, yo lo comparto. La teoría de Piaget es fundamental en el ámbito de la psicología del desarrollo. Ofrece herramientas para entender la forma en la que los niños piensan y aprenden, ¿sí? Así como venía hablando en la clase pasada de Spitz, desde el psicoanálisis, en este caso vendría a ser Piaget desde el cognitivismo. Sus conceptos influyen en la educación y las prácticas pedagógicas actuales, validando la importancia del juego en el aprendizaje, donde también el juego es fundamental en la teoría psicoanalítica, ¿sí? En lo que sería el psicoanálisis en niños. Ellos no hablan a través de las palabras, ellos no pueden decir qué es lo que les pasa. Es a través del juego, a través del dibujo, donde se puede ver, ¿sí? Donde uno como terapeuta también tiene que empezar a leer, ¿sí? De manera, una manera de decirlo, digamos, eh, qué es lo que está pasando con ese niño, qué está pasando con su familia, qué está pasando, ¿sí? En su vida, básicamente, y cómo poder intervenir también. En mi caso, como psicopedagoga, tiene que ver con el aprendizaje, porque este niño está teniendo estas problemáticas en el área del aprendizaje. Pues se puede descubrir que en realidad su cerebro no es realmente el que posee
el problema, aunque a veces puede ser que sí también, ¿no? Que puede ser algo que tenga que ver con su desarrollo cerebral. Muchas veces tiene que ver con cosas familiares, situaciones que están pasando por fuera de la biología, por fuera del desarrollo cognitivo, y bueno, intervienen por eso también un equipo, ¿no? Interviene un terapeuta, interviene un psiquiatra, en el que puedo yo apoyar, ¿sí? Esta situación, que puedo comentarle, que puedo supervisar. Entonces, por eso también está bueno trabajar en equipos interdisciplinarios para poder eh, desarrollar una terapia, digamos, que sea una terapia que se aplique para este niño, para esta niña y que realmente surja efecto. Imagínense un solo terapeuta, una sola persona mirando, ¿sí? Muchos más ojos sirven más. Bueno, la próxima. No, no, Lu, aparte, mirá la importancia de lo que estás hablando, porque vos fijate la existencia de una tendencia actual a no tener en cuenta cosas como las que vos nos estás comentando y plantear directamente a ciertos déficits atencionales que pueden tener los niños a cuestiones, llamémosle, de índole estrictamente psiquiátrica, Sí. en donde se produce la avanzada de la utilización de algunos medicamentos Ujú. cuyo uso yo no voy a decir que debiera ser proscripto, aunque estoy bastante cerca, pero en exceso, yo diría, uno escucha habitualmente, vos debés de esto saber mucho más que yo, en los colegios, hay casi como un estímulo a que los analistas o los psiquiatras a los niños los medicalicemos. Yo escribí hace poquito un trabajo sobre la medicalización y la psiquiatrización de las infancias, en donde conceptos como los que vos nos estás trayendo adquieren tanta importancia, ¿no? Tanto para dentro de un equipo de abordaje, como también para esta tendencia que existe en las escuelas de pedir que el chico que está un poco hiperkinético o que está hiperkinético o que tiene un tema en su prestar atención, digamos, tenga que ser rápidamente medicado con Ritalina o con alguno de todos esos medicamentos que les cuento entre nosotros, por ejemplo, en los Estados Unidos, a la Ritalina la llaman cocaína infantil, digamos, ¿no? Para que tengan una idea, con lo cual imagínense, es un estimulante del sistema nervioso central, la delicadeza con la que hay que tratar de manejar. Yo cuando me derivan a un chico, en donde viene desde el vamos, con la idea de darle alguno de esos medicamentos, directamente no lo tomo, yo particularmente, no lo tomo en psicoterapia, ni psiquiátrica, ni de ningún modo, porque entiendo, como vos lo señalás, que hay otros caminos por los cuales abordar. No descarto que hayan ciertos casos primarios en donde pueda ser necesaria el uso de medicación, pero la verdad que cuanto más me meto en el tema, más me doy cuenta que son más excepcionales los casos, digamos, ¿no? Obviamente que esto no le debe gustar a muchos colegas y tampoco le debe gustar a la industria farmacéutica, pero qué sé yo, hay cierto amor por la observación clínica que a veces permite llegar a ciertas conclusiones que, bueno, que a veces no interesan tanto en otros aspectos, ¿no? Perdón la interrupción, Luz. Sí, Dani. No, totalmente eso es una problemática actual, la radicalización en las infancias. Por eso cuando se llega, ¿sí? A estos casos o nos llegan pacientes que están medicados, pacientes que ya tienen un diagnóstico, es muy importante, ¿sí? Si ya fueron diagnosticados previamente, revisar esos diagnósticos, ¿sí? Desde el criterio propio, ¿no? Desde el criterio de uno para poder ver, no es como subestimar eh, al anterior profesional. Tampoco sabemos por qué ha cambiado profesional, ¿no? Porque quizás es un tema de los padres, no les gustó, lo cambian, no significa que el anterior profesional haya sido malo,
Bueno, ahí hay todo un tema familiar, es toda una cuestión a revisar, ¿no? La dinámica familiar, por qué este niño fue medicalizado, si la medicación es apropiada o no. Es por eso que hay que revisar cuando nos llegan estos pacientes el diagnóstico de cero y si es posible volver, digamos, a los orígenes y empezar de nuevo como a entretejer y a crear nuevamente un historial clínico, ¿no? No significa que Mm, ignoremos lo anterior, simplemente es revisarlo, ¿no? mm, Eh, bueno, continuamos. Estábamos en, bueno, en las etapas del desarrollo cognitivo. Hay distintas etapas, dentro de estas etapas también hay como subetapas, ¿no? Yo lo voy a decir de manera sintética, que es etapa sensoriomotora, ¿sí? Es desde el nacimiento, desde que nace el bebé, se dice que el bebé nace con inteligencia, ¿no? No es esa tabula rasa, eso que empieza a crearse y que no había nada. Digamos, ya hay una estructura cerebral, eso es lo que dice Piaget, ¿sí? En el caso de niños, porque acá se habla mucho también de lo que es la norma, ¿eh? No se tiende a usar la palabra normal, pero vamos a usar la palabra normal como dentro de la norma, dentro de lo común, ¿no? Dentro de lo común, un niño, una niña nace con su cerebro predispuesto a aprender, salvo que haya alguna situación que ha pasado en el embarazo, en el nacimiento, que haya creado una problemática, ¿sí? Haya pasado una situación cerebral que le impida ese funcionamiento dentro de la norma, ¿sí? Ya sea una parálisis, ya sea que ha quedado sin oxígeno, ya sea que haya nacido con alguna parte de su cerebro que se vio afectada. Esas son otras cuestiones que se ven más en las discapacidades, ¿no? Estamos hablando acerca de un cerebro que ha nacido, ¿no? Dentro de la norma. Desde el nacimiento hasta aproximadamente los 2 años, empiezan a explorar el mundo a través de los sentidos, las acciones, las manos, se llevan toda la boca. Durante esta etapa desarrollan la permanencia del objeto, comprendiendo que los objetos siguen existiendo incluso cuando no están a la vista, ¿no? Eso cuando piensan que, o eso desde, desde que nacen hasta los 2 años, ¿no? Cuando se va el objeto, desapareció, no, después empiezan a jugar, bueno, ahí podemos mechar con el psicoanálisis, con el Fordá, con el está, acá está, acá no está, ¿sí? El carrusel, eso todo, ese juego que se ve en el psicoanálisis se puede ver en esta etapa sensoriomotora. En el siguiente. Después pasan a la etapa preoperacional, entre los 2 y los 7 años, comienzan a usar el lenguaje y a desarrollar su pensamiento simbólico, ¿sí? Como ven, se puede mechar, obviamente, con el psicoanálisis. Sin embargo, su razonamiento aún es egocéntrico y tienen dificultades para entender las perspectivas de otros, ¿sí? Ahí está desarrollando este yo, ¿no? Imagínense que es hasta la adultez todo este proceso. El siguiente. Después la etapa de las operaciones concretas, ya viene de los 7 hasta los 11 años, desarrollan habilidades para realizar operaciones mentales sobre objetos concretos, comprenden conceptos de conservación y clasificación, lo que les permite razonar de manera lógica en situaciones prácticas, ¿no? Ahí empiezan, también acá se introduce lo que es el juego reglado, ¿sí? Dale por ejemplo, cualquier juego de cartas y quiere jugar, pero antes de los 7 años te cambian las reglas, quieren jugar como ellos quieren. Bueno, todo eso tiene etapas, ¿no? Uno no puede forzar una etapa, eso es lo que pasa también. Quizá uno cuando hace una evaluación se encuentre con que el niño está en la etapa de operaciones concretas o está recién en el pasaje, ¿sí? Entre medio de esa etapa, está haciendo ese pasaje, ya se encuentra ahí, pero siempre volvemos, aún de adultos, a etapas anteriores. No significa que porque ya pasamos a la de operaciones concretas, no utilicemos la sensoriomotora, inclusive cuando somos adultos. Seguimos usando las sensoriomotoras para muchas etapas de nuestras vidas, ¿sí? Para muchas cosas que queremos aprender, que queremos explorar, experimentar. Bien. Y bueno, finalmente la etapa de las operaciones formales, ya a partir de los 12 años, los adolescentes comienzan a pensar de manera abstracta y filosófica, se podría decir, aunque esto no es exacto, son edades que
pueden variar y cada uno tiene su tiempo también para este desarrollo. Puede tardar un poco más, puede ser un poco más rápido. Esta etapa permite la formulación de hipótesis, razonamiento lógico sobre relaciones hipotéticas, diferenciando el pensamiento concreto de etapas anteriores, aunque siempre se vuelve a etapas anteriores. Siguiente. Bueno, acá hay algunos conceptos clave, y esto está bueno, que son los esquemas. ¿Sí? Son estructuras mentales que representan conceptos o grupos de experiencia. Y observó que los niños, e inclusive los adultos hoy en día, utilizamos esquemas para organizar el conocimiento. Esto ahora lo voy a explicar con una imagen, y ya cerramos con esto. El siguiente. Tenemos la asimilación. La asimilación es el proceso mediante el cual los individuos integran nueva información, ¿no? Nosotros primero, antes de integrar una información, ya sea una lectura, algo que nosotros queremos aprender, primero lo tenemos que asimilar. Y eso lo asimilamos frente a esquemas existentes. Y ahora lo voy a explicar con una imagen para que se entienda mejor. Siguiente. El proceso de asimilación después se acomoda. Ahí se ve un cerebro, como que hay una personita que está como abriendo, como una cárcel. Bueno, lo que pasa es que se tienen que acomodar, ¿sí? Nuestro cerebro no lo conoce a esto nuevo. Bueno, primero lo asimila, después lo acomoda dentro. De este cerebro se hace este ajuste de los esquemas existentes, sobre algo existente, ¿no? Y por último, el equilibrio. Y es el estado en el que los procesos de asimilación y acomodación, perdón, están en constante interacción. Bueno, y acumulación también, porque se va acumulando también esta información sobre otro. Y Piaget creía que los individuos buscan un equilibrio cognitivo donde los esquemas son adaptables y representan con precisión la realidad. Y ahora, la imagen, Eva, si la tenés, y esto ya me parece que hasta acá llegamos con Piaget porque por lo menos lo más importante ya lo dije. Importante, la verdad que sí. Acá tenemos la equilibración de una manera espectacular. Por ejemplo, acá tenemos número uno. ¿Cómo se ve la asimilación cuando nosotros aprendemos algo? Un ejemplo re práctico. Lily ve por primera vez una vaca y la identifica erróneamente como un perrito. En el 2 aparece el desequilibrio. Dice, pará, ¿esto es una vaca o es un perrito? De desequilibrio. Sin embargo, la vaca tiene ubres y da leche y los perritos son más pequeños. Y ahí va la acomodación. Se produce un cambio en el esquema del perro, que son pequeños y no da leche. Entonces el 4 dice, genera un nuevo esquema de vaca. Estas son más grandes y dan leche. Y ahí pasa el equilibrio. Lily ahora puede identificar correctamente entre perros y vacas. Y así sucesivamente. Es un círculo. Cada vez que aprendemos algo nuevo, cada vez que se nos presenta algo nuevo, primero se asimila, después se desequilibra. O sea, hay un desequilibrio. Hay algo que, pará, esto no lo conocía, esto no sé qué es, y nos genera ese desequilibrio. Hasta que se acomode, recién en la acomodación se puede dar el equilibrio nuevamente, y así sucesivamente durante toda la vida. En todo. Así que bueno, esto es un ejemplo práctico de Piaget y con esto Buenísimo. finalizo con este autor. Ahora mirá vos, Lu, ¿no? Porque avalando lo que vos nos decías acerca del componente psicoanalítico de Piaget, vos fíjate que si vas del equilibrio al desequilibrio, al revés lo dije, del desequilibrio al equilibrio. Va, en realidad el orden de los factores no altera el producto porque es un circuito dinámico. Ahí tenés la noción de conflicto. Para equilibrarse se tiene que desequilibrar, cuando se desequilibra, se equilibra constantemente. Esta cuestión dinámica, ¿no? Es lo que permite que esto mismo no quede solo. El concepto de esquema es clarísimo, pero es un concepto de esquema, pero lo que vos nos presentás no es esquemático, sino que está permanentemente en reformulación adentro de la cabeza de todos ante la cuestión del conocimiento, ¿no? del, del
Es muy interesante porque en algún momento he leído que Piaget había leído de Freud el proyecto de psicología para neurólogos, y es interesante porque en la tercera parte del proyecto, la más compleja, en el punto 4, Freud va a hablar del pensamiento y va a hablar de las diversas adquisiciones cognitivas en uno de los pocos lugares, y por momentos mientras te escuchaba y repasaba lo que previamente tenía como acercamiento a la teoría de Piaget, en cómo él lo aborda, tiene algo de Bion. Hay algo ahí de antes del pensar como algo que es previo al pensar, digamos, ¿no? Una preconcepción, el armado de una concepción. Interesantísimo, ¿eh? ¿No? A mí me gustó mucho. ¿Alguien quiere decir algo, preguntar algo, que tenga ganas, antes de pasar a Arminda? ¿Eh? Este, viste, yo soy así, ¿eh? Las cosas las digo en público y la gente si quiere me dice que sí, si quiere me dice que no. Martín, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tenés ganas de leer algo de Mari Langer? Bueno, ¿para cuándo Dale, sería? yo te voy a mandar de Mari Langer, ya que me dijiste que sí, y de Betty Garma. Está Dale. lindo el Mary Ángel porque es una mina tan contradictoria, pobrecita. Es muy divertido, Martín, te va a gustar. Bien, perfecto. Y yo hoy pensaba recién en vos, entonces, bueno, después lo ordenamos. La próxima vamos a darle a Barangé todo lo que podamos, y si vos podés justo, podemos empezar también con algo de Blecher y Lieberman, que calculo que Blecher y Lieberman nos va a llevar como mínimo dos encuentros. ¿Eh? Yo me sumo al aplauso de Mónica Gamarra, que no pudo hoy presentarnos. En principio era ella quien nos iba a presentar, pero por cuestiones personales no pudo, a Barangé, pero gracias por estar, Moni. ¿Qué hace Ale? Gracias, Lu, de vuelta. Buenas, buenas. Gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, me encantó Qué además. pavadita de tema se te propuso, Sí, ¿eh? sí, y me encantó además el recuento que hizo de lo que vinimos haciendo a lo largo del año, ¿no? Al principio, eso fue como muy aclaratorio, me gustó mucho, digo, todo eso estuvimos viendo nosotros, este, estuvo buenísimo. ¿Y cómo permite Escúchame, lo que... Ale, vos sabés que no sé Sí, si soy yo, pero te subo, veo ahí, cortado. ahí está, a ver ahora. Es que me acerco Ahí, mucho a la pantalla como para leer bien las letras, ¿viste? ahí está, te veo perfecto. Ahí está, ahora está. Bueno, Gracias. buenísimo, buenísimo. Voy a compartir, díganme si se ve bien. Perfecto. ¿Estamos bien ahí? Ah, Vamos a hablar de Arminda Verasturi, la hermosa, verdad ¿no? que Qué hermosa hermosa, mujer la negra, ¿no? hermosa. Por eso cuando vi esa foto la puse así en grande y la dejo en toda la presentación, porque hermosa y Muy muy hermosa. clara sobre todo, ¿sí? Sí. Este, tiene que ver también con que, bueno, ahora vamos a ir viendo un poco de su historia. Ella nació el 24 de septiembre de 1910 y falleció el 23 de septiembre de 1971, un día antes de cumplir 61 años. Y obviamente fue pionera en el psicoanálisis de niños, sobre todo niños y adolescentes en Argentina, América Latina. Este, Salió, traspasó las fronteras del país, obviamente. Una persona muy clara para escribir, y yo creo que eso tiene mucho que ver también con que ella hizo profesorado de pedagogía en la facultad. Ella estudió eso,
filosofía y letras. Por la época y por los prejuicios no podía estudiar medicina, ¿sí? Una mujer. Y además psicología todavía no existía, así que fue como inició los pasos ahí. A los 17 años, un amigo del ¿Sabe hermano, dónde se estudiaba psicología? ¿dónde? En filosofía. Bueno, Era claro, una por eso rama ahí de ella. la carrera de filosofía. Exactamente, exactamente. Por eso ella ahí conoce esto. A los 17 años, un amigo del hermano le regala las obras de Freud y ahí como que quedó muy, muy Perdónale la aclaración. enganchada. Yo no existía en esa época, ¿eh? A mí me lo No, perfecto, contaron yo esto. tampoco. Ya sé, que vos ya lo doy por sentado. Yo lo aclaro por mí. Y bueno, y ahí es como que ella cuenta que le gusta mucho esto de todo. Encuentra el psicoanálisis y se pone a estudiarlo fuerte. En 1933 conoce a Enrique Prigent Rivière y se casan en el 37. ¿Sí? En 1942 ella empezó a analizarse con Ángel Garma y en 1948 se incorpora como miembro adherente de APA. Ahora hay, creo que salas y todo, como una referente muy grande, ¿sí? En el tema. En su historia supervisó con Melanie Klein, ¿sí? Esto es bastante significativo, compartió muchos materiales clínicos con ella, publicó libros, artículos, y básicamente, y esto está muy vinculado con lo que decía Lu recién, este, entre otras cosas destaca la importancia que tiene para todo analista el conocimiento de las etapas evolutivas, ¿sí? El lenguaje lúdico y la comprensión del niño que hay en cada adulto. Pone el foco en los niños, ¿sí? En la relación con ellos y el analista particularmente en eso que sucede ahí. Eh, Todo desde el punto de vista del psicoanálisis, obviamente. Fue profesora de la Cátedra de Psicología de la Niñez y Adolescencia en la Facultad de Filosofía, como decías bien, Filosofía y Letras. En base a sus investigaciones clínicas y apoyándose en las postulaciones de Sigmund Freud y Melanie Klein en relación con el psiquismo temprano, incluso ella consideró la existencia de una fase genital previa, ¿sí? Que se presentaría en el bebé antes de culminar el primer año de edad. Consistiría en el incremento de un impulso genital con especial predominio en la sensibilización de la zona erógena, perdón. La creciente renuncia al vínculo oral digestivo con la madre como consecuencia de la aparición de la dentición sería responsable de esta manifestación en la cual se apoyaría el desarrollo de la identidad genital del niño o la niña. Se expresaría en este momento del desarrollo a través de fantasías, actos masturbatorios, exploración del cuerpo y en la actividad lúdica del bebé. Fue ella A quien ver, perdón, introdujo esto. Sí. fíjense que, por ejemplo, en el caso Dora, Freud, en lo que sería parte de lo que es el segundo sueño de Dora, el tema de cuando ella eh, había soñado con el cofre de joyas de la madre, que coincidió con un acto que hizo posteriormente frente a Freud en la transferencia, que era abrir y cerrar una carterita que tenía, meter y sacar la mano. Freud va a relacionar acá cómo lo toma Arminda a través de la lectura, la exposición que está haciendo Ale, con esta cuestión masturbatoria, ¿no? Los actos masturbatorios de los niños, y Freud dice que en realidad Dora había hecho una regresión a los actos masturbatorios de su más temprana infancia, que el sostén, o sea, el contenido latente del segundo sueño, va a ser los actos masturbatorios tempranos de Dora, que ahora Ale nos está leyendo el énfasis que le puso Arminda, ¿no? Quería decir Es muy esto buena tu porque aclaración. Es está muy buena tu piola ir aclaración a esto, porque ¿no? ella trabaja mucho
con casos clínicos todo el tiempo. Entonces, que vaya a ver qué dijo Freud específicamente en caso Dora, cómo está, fue punto crucial en las investigaciones de ella, constantemente. Acá, bueno, las fotos de las tapas de sus libros y de su obra, que ahora vamos a ir viendo un poquito un recuento de qué es lo que proponen cada uno y que sirva esto como invitación para que todos tengamos un libro de ella en casa, obviamente porque es crucial en las Yo, entrevistas, ¿no? yo creo que, bueno, no sé, pero creo que todos en la facultad estudiamos a Arminda Verasturi. Sí, se Los que supone que trabajan sí, con quiero chicos, creer que sí. sí, sí, siempre. En la facultad se estudia Arminda Verasturi y los que trabajan con chicos, hay algo que creó Arminda Verasturi que se usa hasta hoy en día, y se usa mundialmente, la caja de juego, la primera entrevista y la caja de juego con niños. Eso Totalmente. lo generó o lo inventó Arminda Verasturi. Sí, 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 totalmente. Ahora vamos a ir viendo qué es lo que proponen cada una de sus obras, siempre Bueno, basándose en una casos sola clínicos. cosita, Ale, porque Sí, hacele un instante a mi memoria, por riesgo a la desmemoria. Yo tuve oportunidad de estudiar, hacer algunos seminarios en APA con uno de los hijos de la Negra y Enrique, Federico ujú, Averasturi, en realidad de la Negra, este, eh, que tiene un artículo que está en la revista de APA. Quienes tengan acceso, búsquenlo, yo si puedo se los comparto, que se llama Enrique y la Negra, ¿no? No vamos a explicitar cuestiones del final trágico de Arminda Verasturi, pero la relación con Pichón, el amor por Pichón y circunstancias de la vida, la llevaron, bueno, a un final trágico, pero el aporte que ella hizo fue maravilloso, magistral, incluido el motivo que la llevó a la muerte, digamos, ¿no? Bueno, sigamos entonces. bien, bien, qué intriga me dio todo lo que dijiste. Bueno, ahí estamos. Perdón, pero Lourdes acaba de poner algo que me parece que es interesante, y yo no lo A sabía, ver, no por lo vi. ejemplo, que tenía una enfermedad. Explícalo vos, Lourdes, si querés. Yo no lo sabía eso. Yo Sí, pensé la que era por otra negra, cosa. no, la negra tuvo una enfermedad, además del mal de Parkinson, tuvo una enfermedad que le desfiguró el rostro y ella se terminó suicidando por eso. Ella siempre fue alabada por su belleza y esa enfermedad la terminó destruyendo. 61, 62 años tenía. Ella Mira. ingirió Sí, fármacos para suicidarse. ok. Sí, se suicida de una manera muy particular ella. No sé, Daniel, si querés, Igual mejor. creo que sería Mm. prudente, visto que estamos grabando la clase, no, que no hagamos precisiones al respecto, pero sí, realmente muy llamativo y ha sido creativa en todo, hasta para morir. Así que bueno, sí, sigamos, por favor. Igual muchas gracias por el Bien. aporte. Yo no lo había visto, gracias vos también. Pues no había visto lo que pusiste, Lourdes, y lo del rostro no lo sabía. Así que te lo agradezco porque no tenía la menor idea que había tenido temas de esa naturaleza. Mujer tan coqueta, tan hermosa, lo primero que dijimos, ¿no? Ujú. Imagínense ustedes el golpe a su autoestima que puede haber representado un par de patologías así, ¿no? Lo intolerable que debe haber sido. Bueno, sigamos, Ale, gracias. Bien, propone el juego en la terapia con los niños, obviamente, a través de una técnica que ella lo propone en un libro, que es el constructor infantil, o tiene diferentes versiones, ¿sí? Donde consiste en un juego particularmente de armar, de brindarle al niño en el consultorio bloque, madera, cubos, y después se fue actualizando con Legos y demás, ¿no? Rastro y Lego a medida que fueron avanzando, pero la idea era entregarle ese material al niño y ver qué hace,
¿sí? ¿Qué hace con eso? ¿Cómo se presenta? La forma, si empieza a jugar rápido, si mira y empieza como pone el foco en todo el análisis del observable, ¿sí? El uso del espacio, lo ordena, lo desordena, si junta las piezas, si tira todo, la secuencia del armado, la lógica, interrumpe, arma y desarma, si se siente seguro con lo que va haciendo, si las verbalizaciones que hace, si le pone nombres, si narra, si dice lo que está haciendo, si planifica, si se frustra, si algo le sale mal, qué es lo que pasa, y además el vínculo que se da con el terapeuta, y si le pide ayuda, si lo incorpora al juego, controla. Me gusta acá porque lo que ella hace, bueno, me gusta, digo yo, ¿no? Destaco que en algún punto lo que ella hace es poner rol de importancia a los dos, ¿no? Tanto al niño, pero también al adulto en ver, y al analista ahí en cómo lo invita, qué rol va a ocupar en este juego. ¿Sí? Después en su libro de Teoría y Técnica de Psicoanálisis de Niños expone su técnica de tratamiento, cómo tiene que ser de manera sistematizada, presentando ideas vinculadas a la entrevista inicial a los padres, ¿sí? Obviamente cuando estudiamos esto es una guía hermosa para sentirnos cómodos y saber qué preguntar, cómo vincularnos. La confección minuciosa de la historia clínica, la hora diagnóstica y la modalidad técnica. Yo me acuerdo de uno de los primeros trabajos, yo trabajé en un centro de niños, muy, muy reciente haberme recibido, y cuento una cosa cortita que esto me sirvió mucho, este, porque ahí un día recibo de la nada dos padres que venían a hablar sobre un niño que este, se levantaba muy temprano, eso era lo que me decían, se levantaba a las 6 de la mañana. Y, y parte que habían hablado con el pediatra, que para ellos que tenían una vida nocturna donde estudiaban y trabajaban y qué sé yo, les complicaba, yo me acuerdo que hice caso de esto de Herminda, decir, bueno, a ver, cuéntenme cómo es el día, no hablemos específicamente del niño, cuéntenme cómo es el día, qué es lo que hace. Y los padres ahí me terminan contando que ellos regresaban a las 17:30 a la casa, a las 18 le daban de cenar y más o menos 18:30 hacían que se duerma, ¿no? Como para poder ellos trabajar y demás. Entonces yo rápidamente digo, 18:30 se duerme y se levanta a las 6 de la mañana, duerme un montón. ¿No? ¿Qué problema tiene de sueño? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Y bueno, cosas como que uno no se da cuenta, obviamente, este, nada, un libro como muy importante porque aporta no solo al consultorio, sino también, como toda su obra, ella aporta para los docentes, para los médicos, ¿sí? Para pediatras y demás, ¿sí? Muy importante. Valora mucho el diagnóstico, sostiene que en la primera sesión del tratamiento del niño dice que siempre aparece algo de la fantasía del chico o de la nena con la enfermedad y la curación. Entonces dice que hay que estar muy atento, ¿sí? Y ver específicamente cómo adjudica o cómo es la actividad lúdica, ¿sí? Y el valor que le da en toda la sintomatología. En Perdón, historia y Ale, enseñanza, sí, podemos volver no a esta página, a la anterior. ahí está, ahí, Mira, ahí vos decís muy claramente, relataste respecto a la entrevista a los padres inicial. sí, sí, Bueno, un segundo, quiero que nos fijemos bien en eso, porque vean ustedes que ella no hace una entrevista inicial con los padres, sino una entrevista inicial a los padres. ¿Se entiende? sí, Lo cual no es lo mismo, porque no es una entrevista diagnóstica o como decía un psicoanalista que en realidad de origen era brasilero, pero hizo todo su desarrollo en Argentina, en la Universidad de Belgrano, Jaim Abuchaem, Yamil Abuchaem,
el concepto de pre-entrevista, digamos, sino que acá hace una entrevista a los padres, es decir, a la dinámica del vínculo entre los padres y al modo en el que los padres, por ejemplo, supongamos, nombran al hijo. Hay padres que nombran al hijo por el nombre. Hay otros padres, yo tengo algún paciente por ahí, que cuando hablan de su propio hijo, dicen el pibe. Obviamente en transferencia tiene otra dimensión, digamos, tiene una dimensión transferencial diferente, porque es probable que esté hablando, bueno, de sus propios aspectos infantiles, pero el modo en el que lo nombran, el modo en el que se vinculan a través de este hijo. El padre que se está yendo por el costado de la pileta de natación y deja la puerta abierta y el niño cae al agua, al año, y la madre se tira para salvarlo, lo salva, y luego ella hace una descompensación psicótica. Y luego termina decidiendo, después de mucho tiempo de tratamiento, que en verdad la puerta abierta era la puerta abierta a la separación, digamos así, ¿no? Quiero decir, hace una entrevista a los padres, no solo con los padres. Quería aclarar esto, Ale, porque me parece como idea bien central, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Además, bueno, algo que dice también es que habla, intenta ahí respetar el momento evolutivo de la edad de cada niño en particular, porque a veces cuando hay hermanos o lo que sea, ¿no? Como los chicos con cómo los padres van tratando, digamos, en diferentes instancias tal vez a los mismos, o que aniñan a los más grandes porque por los chiquitos o al revés, ¿sí? Los chiquitos empiezan a ver contenidos y cosas como para más niños más grandes y demás, y respeta y trata de las intervenciones para los padres y para los docentes y todo, es que se respete específicamente el momento evolutivo de cada uno. ¿Sí? Bueno, habla de que entendió psicoanalíticamente la actividad lúdica, ¿sí? Y que le pone el foco y el centro todo el tiempo en eso, a través del simbolismo de los juegos. En Historia, Enseñanza y Ejercicio Legal del Psicoanálisis, junto a Fidias Cesio, describen la historia del movimiento psicoanalítico argentino desde sus orígenes, ¿sí? Y cómo fue la estructura del Instituto de Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Argentina, la reglamentación del ejercicio profesional del psicoanalista en Argentina. Los trabajos de Aberasturi referidos a la adolescencia fueron múltiples y tuvieron mucho eco en la comunidad en general, ¿sí? Tanto en padres, educadores, médicos, etcétera. Publicó libros, ¿sí? Ahí estamos, ¿sí? Fundamentales, ¿sí? La adolescencia y la adolescencia normal. Los trabajos contenidos en estos libros hablan del desprendimiento del adolescente del mundo infantil, de los padres de la infancia, del cuerpo de la infancia, describen el duelo que implica este cambio y sus manifestaciones en la conducta de la vida cotidiana. Luego en el libro Aportaciones al psicoanálisis del niño demuestra su interés por la aplicación de la comprensión psicoanalítica a la educación, a la dentición, a la genitalidad temprana y a los trastornos del desarrollo. Este libro reúne trabajos escritos en diferentes épocas y demuestra su interés por el entendimiento del niño en los más variados aspectos de su desarrollo. En Psicoanálisis de niños y sus aplicaciones, se ocupa de la comprensión psicoanalítica del niño en la pediatría, la odontopediatría y la pedagogía. Es una recopilación de materiales clínicos propios y de colaboradores que formaron grupos de supervisión con ella. Constantemente ella todo lo saca desde lo que observa y observan las personas que supervisaban con ella en clínica. Una persona como que desde ese lado hace como el método científico, ¿no? A partir del caso clínico lo describe y lo lleva al consultorio de una manera como muy práctica, ¿sí?
El niño y sus juegos es un pequeño libro en el que se refiere teórica y prácticamente a la actividad lúdica del niño y la niña en distintos momentos evolutivos, mostrando el significado inconsciente del juego en cada etapa, acompañando con la descripción, con fotos que ilustran al niño con su juego y sus juguetes. Comienza acá con la descripción del juego con el sonajero y termina en el juego de los adultos, ¿sí? Fundamenta diferentes juegos psicoanalíticamente y describe mecanismos de identificación proyectiva que hace posible la formación de símbolos, del juego, de la capacidad de pensar y hablar. Un libro muy actual y muy útil en la comunidad, ¿sí? Donde lleva a cabo la prevención de perturbaciones psíquicas en la infancia, ¿sí? Prevenir situaciones perturbantes y psíquicas en la infancia para orientar a padres y a docentes, ¿sí? Cómo hay que prevenir, y el propósito era describir conflictos incipientes de los padres que motivan conductas inadecuadas o conflictivas en los niños. Su mayor aporte fue la manera en la cual supo comprender el psiquismo infantil y adolescente en niveles más profundos y la forma en la cual supo transmitirla a padres y a profesionales de otras disciplinas para gran beneficio de los niños. Desde lo teórico sumó Ale, mucho. Sí, perdón, en el primer párrafo me parece que hay una palabra a la que le sobra una S. puede ser. No lo estoy Uno, encontrando. dos, tres, en la cuarta línea. Sería de orientación, ¿verdad? Ok, de orientación, sí, desorientación, mirá. Bueno, Qué lindo error, ¿no? oh, pero está bárbaro. No, no es que está bien, expresa otra cosa. Y es verdad. Sí, total, por eso. Total. Esto de la Sí, 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 sí. discusión, ¿no? Está buenísimo. Exacto, exacto. Es un lindo juego. Este, Mira, yo te voy a decir algo. Si fueran chicos psicosomáticos, hubiera estado bárbaro que crease grupos de desorientación de los padres. Porque los padres de los chicos psicosomáticos están excesivamente orientados, digamos. claro, Por eso. hay exceso de orientación. Bien, bueno, como decía Estela, propuso la clásica caja de juegos, ¿sí? Que es propia de cada niño en terapia, ¿sí? Incluso propone que esté cerrada con una pequeñña llave, ¿sí? Y que contiene, continúe, mirá, juguetes y dibujos y objetos del niño, ¿sí? Que solo él y el terapeuta pueden abrir, ¿sí? Eso es como un enorme valor en todo lo que tiene que ver el trabajo en la sesión con los niños, obviamente, donde ahí participan en el juego específico y todo lo simbólico que ellos generan. ¿Sí? Defendió el vínculo bipersonal entre el niño y el analista, si bien las entrevistas con los padres eran consideradas y promovidas periódicamente. Esto es lo que vos habías destacado hoy. Pero ella trabaja con el niño, ¿sí? No, y a los padres es la entrevista, pero no con los padres y el niño. ¿Sí? Esto es lo que había dicho Dani hace un rato. Los trabajos escritos por Arminda no han perdido actualidad en el transcurrir de los años, ¿sí? Y siguen siendo eje de formación en psicoanálisis de niños y adolescentes en el mundo hispanoparlante. Ahí estamos. Y yo, Ale, de alguna manera, tomando lo que decía Daniel, ¿no? Eso de desorientación a padres. La verdad que algo de esto hay en el ejemplo que vos pusiste, el ejemplo clínico, donde los padres Ujú. contaban que lo acostaban a las 6 de la tarde para que ellos pudieran Sí, trabajar tranquilos. Y vos dijiste, perdón, este chiquito está durmiendo y está durmiendo bastante y está durmiendo bien. Eso exacto. desorienta, deconstruye y vuelve a construir. Así que no, no me parece tampoco que esté mal esto de desorientación a padres, porque en realidad los padres, cuando el analista de niños hace una intervención, a veces los padres se quedan diciendo, ¿cómo puede ser? Total. Ya tenían algo armado y vos le decís, bueno, pero no, pero en realidad no es así como dicen ustedes, en realidad duerme bastante, duerme bien este chiquito.
y eso produce un efecto de desorientación. Así que no está mal esto de desorientar para orientar, porque es lo que pasa Es además. interesante, tal cual. Y es lo que Tal cual. pasa. Uno a veces escucha cosas que... Por eso el analista no tiene que dar nada por supuesto. Uno a veces en el consultorio escucha cosas que decís, ¿cómo esta persona puede pensar esto? Y lo piensa, y entonces uno pregunta y ahí la otra persona se desorienta, porque venía orientada, entre comillas orientada. Sí, Entonces y permite cómo hacer ahí se va ruido. dando de nuevo una nueva adaptación, ¿no? La asimilación, lo que contaban de Piaget recién, y la incorporación de esto nuevo, ¿no? Y pensarlo de una manera distinta y equilibrarse, obviamente, a partir de esa interpretación. La verdad que es bastante, lo tenemos todo muy interiorizado a la obra de Arminda. Y me parece que está bueno volver, aunque no hagamos niños, y ella habla todo el tiempo del juego del niño interior también en el adulto y cómo replica. Es Me que yo parece creo que el que juego es como siempre interesante. hacemos niños, Ujú. siempre hacemos niños, aunque no hagamos niños, porque Está bien. trabajamos con el niño que hay en el adulto, los que trabajamos con Ujú, adultos. ujú. Sí. Bien que te lo Por dan. eso es tan importante trabajar con chicos, porque te ayuda también a trabajar con adultos, porque cuando trabajas con adultos, trabajas con las partes infantiles del adulto, Ujú, con la ujú. sexualidad infantil. Sí. Es la esencia, ¿no? Exacto. La esencia de Y nuestro también como trabajo. ella va a Freud, ¿no? En particular, y habla incluso de una etapa que tal vez no está del todo desarrollada, pero hay una etapa entre la oral y continúa con ese legado, pero sin contradecir. Me parece que es sumamente interesante, ¿no? Este, Ya fue parte de una época del psicoanálisis argentino en donde eh, parejas de psicoanalistas constituyeron en la Argentina, al modo en el que Freud lo hizo en Viena, lo que se conoció con el nombre del Grupo de los Miércoles. Se juntaban los días miércoles y ahí lo tenías a Ángel Garma con Betty, su mujer, Betty Garma, que había sido su profesora de inglés. Y bueno, después dejó de ser su profesor de inglés, o lo habrá sido, pero además fueron compañeros, fueron marido y mujer. Estaban Enrique Pichón Rivière con su esposa de aquel momento, Arminda Verasturi. Estaban Arnaldo Raskowski con Matilde Raskowski, su mujer. O sea, era un conjunto en donde, por decir así, se cocinaba. A mí a veces me produce cierta inquietud. Leías, Ale, acerca de la influencia que tuvieron el gran Fidias Cesio. Yo lo considero uno más de los pioneros, pese a que quizás ujú, correspondió más a un segundo momento, junto con la negra, con Arminda Verasturi, en la formación y la reglamentación del Instituto de Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Argentina, en donde ambos plantearon un sistema que era incorporativo, inclusivo, digamos, con reglas que eran, por decir así, adecuables, acorde a las posibilidades al momento del psicoanálisis en el mundo, en la Argentina, relativamente cercana la muerte de Freud, con lo cual había toda una vuelta y bueno, y a veces ver cómo en algunos institutos de psicoanálisis se complican las cosas respecto de la formación de los nuevos analistas y cómo
estos pioneros en realidad tuvieron una actitud tan aperturista en donde no había, o sea, el aspirante a psicoanalista no tenía otra cosa que elegir si decidía o si no decidía cumplir con ciertos requisitos que son importantes para poder trabajar bien, no porque es una orden, una obligación, una metodología. Una metodología sí, pero quiero decir algo así tan estricto. Sí. Lo que pasa es que yo creo que en esa época todo era in situ. Ella al estar con Pichón Rivière, venían los pacientes de Pichón Rivière que hacía grupo, que empezaba Pichón Rivière haciendo grupos, experimentando con grupos. Entonces venían las mamás, no tenían dónde dejar a los chicos, venían al consultorio de Pichón Rivière a hacer grupo, y entonces Arminda Verasturi decía, vengan, vengan, vengan acá chicos, vengan, vengan, y ella hacía toda una observación de niños. Entonces, era todo in situ, todo se iba experimentando en ese momento. La verdad que si uno se pone a pensar esa época, bueno, tenía algunas cuestiones sociales complicadas, ¿no? Pero psicoanalíticamente hablando, era todo investigación. Claro. Era fascinante porque todo se Ujú. estaba investigando, todo se estaba desarrollando. Pichón Rivière estaba desarrollando su teoría. Y en paralelo, la negra entonces empieza a desarrollar su teoría. Sí, incluso también, y está bueno para la época y por lo que ahora decimos, ella hablaba de cómo juegan los niños y cómo juegan las niñas también, ¿no? Como que diferenciaba en algunos casos, cosa que hoy en día decir esas cosas es como que, no sé, queda mucho mejor decir el juego es el juego y no importa si es niño o niña. Sin embargo, hay diferencias claras, observables, simbólicas, ¿no? Que las vincula incluso con Edipo y demás. No te olvides, Ale, no te olvides que hay una línea de pensamiento en Freud que aparece a partir de la temática del fetichismo y va a continuar casi hasta el final de su obra, hasta la última obra, La escisión del yo, en el proceso de defensa, en donde entre medio de todos esos artículos de neurosis y psicosis, de la pérdida de la realidad en neurosis y psicosis, el sepultamiento del complejo de Edipo, sobre la sexualidad femenina, la feminidad, etcétera, etcétera, va a haber uno que a mí siempre me produce una particular atención y cada vez me produce más atención por la forma en la cual Freud lo nombra a este artículo. Ahí va a desarrollar fundamentalmente la cuestión del Edipo femenino. Y el nombre del artículo es Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica, tomando esto que vos traes. Ujú. Freud habla allí, y yo creo que deja la semilla de todo el pensamiento que se hace actualmente a través de la cuestión del género, que luego trae, por ejemplo, este es un lindo libro chiquito sobre las parentalidades en la diversidad de Diana Blumenthal y María Teresa Marín como compiladoras, toda la cuestión de género, todo lo que estamos viendo hoy en nuestros consultorios acerca de la transexualidad, etcétera, etcétera, porque Freud habla de algunas consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica. Al hablar de algunas, siempre sostengo esto, no habla de todas, habla de algunas. Por ejemplo, la diferenciación del ingreso y la salida del Edipo, cuando en el predominio, digamos así, del armado edípico, digamos, predomina la masculinidad o predomina la femineidad en términos del niño y la niña.
¿Por qué? Porque va a implicar en la doctrina freudiana distintos momentos de ingreso y salida del complejo de Edipo. Claramente, cuando Freud habla de la angustia de castración, lo hemos hablado en algunas otras ocasiones, va a decir que la niña ingresa al Edipo por angustia de castración y el varón sale del Edipo por angustia de castración, lo cual marca dos clínicas diferentes. E inclusive dos clínicas diferentes cuando estamos trabajando con un mismo paciente en sus aspectos pasivos y en sus aspectos activos. En los aspectos pasivos es aplicable la doctrina, por ejemplo, del Edipo femenino, en un mismo paciente, sea hombre, sea mujer, Ujú. no importa. Y si estamos hablando, por ejemplo, de los aspectos activos, activo y pasivo, quiero dejar en claro, digamos, más allá de la cultura, activo y pasivo en relación a la posición de la pulsión, del sujeto y su pulsión, digamos, ¿no? Activo o pasivo. Por eso la diferenciación entre el juego en la niña y el juego en el niño trasciende el hecho, por decir así, apunta más a la estructura mental cuando lo que predomina es el Edipo femenino, cuando lo que predomina es el Edipo masculino como armado. ¿Me explico? Sabiendo Ujú. todos que en todos existe ambos Edipos, lo que se llama el Edipo directo o indirecto, decía David Maldaski, el Edipo positivo o negativo, decía Freud, el Edipo heterosexual, el Edipo homosexual sería, ¿no? Ambos Edipos con ambos componentes del amor por el padre de distintos sexos, del mismo sexo, y la rivalidad frente al progenitor del sexo opuesto al que se ama. En ese momento hasta integrarse en el Edipo completo. Yo quiero, porque es rarísimo, y que posiblemente por el tema de que no abordamos a los Barangé, tenemos un poquito de tiempo y me gusta porque me da la Espera, Dani, oportunidad. yo quería agregar una cosita más. Dani, Bueno, puede ¿qué tiene? ser Que vos que- algo que me pareció muy, muy interesante. Eh, Se me ocurrió pensar en ella, en el legado, ¿sí? Que deja a través de su obra y sus libros, y cómo es una psicoanalista que su legado, tal vez al igual que Freud, no es consumido solo por psicoanalistas, ¿sí? No es que escribe algo genial que todos los psicólogos, por ejemplo, psiquiatras o el mundo sí están siguiendo para su práctica, sino que hoy en día es una obra vigente. En la Facultad de Odontología se ve, o estudiantes de odontología estudian Armindo. ¿Sí? En el punto de va a venir un niño al consultorio, qué es lo que tiene que pasar. Y eso me parece a mí algo que verdaderamente importante. Obviamente que en la escuela, obviamente que en la comunidad, que un padre de un adolescente se compre un libro y lo entienda, ¿sí? Me parece clave en su obra. Quería destacar eso porque no se ve mucho, ¿no? Vos sabés que fue un fenómeno de época. Ujú. Cuando yo era pibe, es decir, hace muchos años, como se dan cuenta, uno es reiterativo en general con los temas que uno está como más complicado, ¿no? La verdad, yo hablo de los años, de la Claro. edad, todas las clases, en todo momento estoy, bueno, elaborando. Hace unos años atrás escuchaba maestros que hablaban de la edad, "Ay, pero qué insistente que estás, se está volviendo viejo". Ahora cuando hoy a la mañana me reconoció una de las enfermeras que me sacaba sangre y me preguntó, ¿todavía ejerce? Y le contesté, más que antes, le dije, ¿no? Y dije, ay, la pucha, alguien se puede estar dando cuenta que me están saliendo canas. Bueno, mejor quedarse pelado entonces. No, pero yo a lo que voy es que en aquella época, década del 60, de la cual provengo, en la que pasaron cosas bastante importantes en todo sentido, bastante ilusas también,
hubo todo un movimiento muy importante en Argentina, en donde pediatras y psicoanalistas invadieron los programas de televisión. Hoy día por YouTube se puede encontrar, y ahí teníamos tres grandes exponentes de la medicina argentina, diría, incluyendo en ella el psicoanálisis, tal como lo hace Freud, diferenciándose luego y diciendo que él era más psicólogo que médico, pero siempre incluyendo como un arte de curar al psicoanálisis, como parte del arte de curar. Desde la pediatría lo teníamos a Florencio Escardó, que escribía, un gran poeta, aparte de un gran pediatra, con el apodo de Piolín de Macramé, se hacía llamar, digamos así. Florencio Escardó fue quien propuso que en la internación de los niños siempre esté la madre. Fue quien propuso que la internación de un niño tenía que ser siempre en conjunto con la madre. Y con eso revolucionó el campo de la pediatría, incluyéndose de algún modo dentro de los preceptos del psicoanálisis, que para la misma época, yo me acuerdo porque yo era chiquitito, tendría 7 años, 6 años, 8 años, ponele, y yo los escuchaba y escuchaba a Arnaldo Raskowski, por ejemplo, con el tema de la guerra, el filicidio, ya vamos en el curso a desarrollar a Arnaldo, y lo que planteaba, y a Mauricio Abadi, que tenía una particular forma de hablar por una problemática que tenía en su expresión, que se llama rotacismo, y explicaba en la televisión, y en esa misma línea que vos estás tan claramente señalando está Marminda Verasturi, en no hacer un psicoanálisis excluyente, sino incluyente. Es decir, recuerdo un par de alumnos que hicieron una tesis fenomenal, que por ahí la tengo, cuando yo era docente en la escuela de psicoterapia, que eran dos odontólogos infantiles que estudiaron psicoanálisis como para poder abordar el campo de la odontología infantil. Así que esto que vos decís, por suerte lo decís, porque estás muy metido en el tema, porque es tal cual, es tal cual. Esta mujer presentó no hablaba difícil, hablaban sencillo, hablaban para que se les entienda, no hablaban para quedar, pero tampoco hablaban, diría, yendo a un concepto de Freud, las retransducciones, la retraducción, no retraducía a idioma de, no sé si existe esta revista todavía, de la revista Para Ti, o de la revista Gente, o de la revista Noticias, ¿no? De una revista, conceptos de tipo psicoanalítico. Tenían la No particularidad, vandalizaba la teoría. Porque no no me tiren la traducían, lengua, no me tiren la lengua porque no quiero hacer nombre. investigaban, Claro. porque no Pero no, Exacto. traducían, investigaban in situ. claro, y no hacían simplismo. Claro. Sencillez es una cosa, simplismo es otra cosa. No escribían libros para vender ni nada por el estilo, escribían libros para leer, digamos, ¿no? Me parece que es distinto escribir libros para leer que libros para vender. Pero bueno, ese ya es otro problema. Tengo acá delante mío, hace un rato, si es que nos da el tiempo, nos va a dar el tiempo, para leer algún párrafo. Un día le invitaron, de un día para el otro, le invitaron a Betty Garma. Yo tuve oportunidad de conocerla personalmente a Betty Garma en una ocasión. A Garma lo conocimos juntos con Estela. ¿Te acordás, Estela? En Alda Antigua, lugar en donde estaba Gea. ¿Sí? No, a Raskowski lo vimos en Cipea, ¿te acordás? Perdón, Gea, en Cipea. Tenés Y razón. a Betty Garma Cipea. la vimos en GEA.
que murió al poco tiempo, ya estaba Y muy... estaba muy viejito, sí, estaba muy viejito. Ahí no la conocimos, ¿sabe? Yo por lo menos no la conocí ahí a Betty Garma, la conocí a Betty Garma, ahí viene mi confusión, la conocí en dos lugares, uno fue en GEA, Gea. en un lugar que alquiló GEA, acá en la avenida Santa Fe, era una dulzura escucharla. Betty Garma eh, tenía una voz de ángel, digamos, angelical. Ángel era su marido, ¿no? Ángel Garma. Pero Betty era divina, era bajita. Cuando la escuchabas hablar de Winnicott, te decía que ella lo conoció personalmente y te contaba que Winnicott parecía un gnomo, como un enanito de esos de cuento, chiquitito, y hablaba con soltura, y entonces cuando le invitaban a hablar de algo, le invitaban de un día para el otro. La otra ocasión que tuve oportunidad de verla, acompañada por una de sus hijas, fue en Mar del Plata, cuando leí, que la otra vez yo creo que se los comenté, un trabajo que hice sobre los sueños en pacientes graves, y yo tuve el honor, creo que fue en el año 2002 o 2003, una de dos, estaba presente y bueno, me dijo algunas cosas sobre mi trabajo que yo me las guardo para mí. Entonces, el día 15 de octubre de 1982, la llamaron a Betty, hacía no tanto que había muerto Arminda, y le pidieron que si podía contar acerca de los aportes de Arminda Verastur y Betty Garma. La llamaron a Betty Garma para hablar de Betty Garma y de Arminda Verasturi. Y Betty Garma, les voy a leer algunos párrafos, porque para que me interesa que conozcan, así como hablamos de los descubrimientos y de los conocimientos de Arminda, en donde Betty no le va en saga, también tenía un basamento freudiano, kleiniano, pero así como existen analistas que tienen mayor predisposición a la transmisión del psicoanálisis, hay psicoanalistas que tienen mucha más predisposición a hablar a través pura y exclusivamente de su trabajo, En este lugar es donde se inscribe Betty Garma, una maestra del psicoanálisis, que no es lo mismo que ser una docente, una maestra de psicoanálisis que transmitía mucho más a partir de sus aportes clínicos en el trabajo con niños, su experiencia con niños, la experiencia de haber sido en el mundo la primera persona que atendió psicoanalíticamente a un niño de 1 año y medio, de 18 meses. O sea que ella contaba con esa soltura, como cuando empieza esto que habló en APA, en el Racker, en el Centro Racker, fue una actividad organizada por el Centro Racker y por el Departamento de Niños, era en ese momento, luego de niños y adolescentes, de la Asociación Psicoanalítica Argentina, les repito, el 15 de octubre de 1982, y que está en su libro Niños en Análisis. Esta era Betty Garma, otra hermosa mujer, cuando decía, me sentí un poco extrañada cuando vi de repente anunciado que yo iba a hablar de la negra a Verasturi y de mí, y de lo que habíamos hecho y logrado con nuestro trabajo. Así era Betty Garma, era de este modo. Yo no es que la conocí tan profundamente, pero lo que pasa es que, como ocurre con algunas personas, aquello en lo que uno la conocía era suficiente para hacerse una idea acerca de ella como persona, de ella como psicoanalista, de cómo trabajaba, de sus ejemplos clínicos, por ejemplo. Entonces pensé
que más que exponer ideas específicas, se trataba de empezar con la historia de lo que fue el desarrollo del psicoanálisis de niños en Buenos Aires y recordar que en toda Latinoamérica, tanto el psicoanálisis en general como fuimos los primeros, tanto en el psicoanálisis en general como del psicoanálisis en particular. Betty Gardner. Nuestro movimiento sí ha sido nucleador del psicoanálisis de niños en América Latina. Y ahora, visto así, me parece que ha valido mucho la pena atravesar todas las peripecias que tuvimos a través de años. Hablar de Arminda Aberasturi, por esto lo leo, no para hablar de Betty. Ya eso se lo voy a pedir a Martín en su momento, pero sí para hablar esto que dice Betty de Arminda, porque en realidad Arminda Aberasturi y Betty Garma, ambas, perdón, en honor a la verdad y al lado de la dedicatoria que le hizo a Estela por este libro de 1992, en realidad Betty Garma fue conocida siempre por el apellido de soltera, pero ella tenía como apellido de casada, el de soltera, era Gut, que lo dice todo, digamos, ¿no? Era Betty Gut. Acá está prologado el libro por Néstor Goldstein. Entonces, me parece que ha valido mucho la pena atravesar las peripecias que vivimos. Hablar de Arminda Aberasturi es realmente hablar de una pionera. Ya en 1937, cuando acompañaba al que fue su marido, Enrico Pichón Rivière, al hospital psiquiátrico, sobre todo en los consultorios de la Liga de la Higiene Mental. Quiero que fijémonos, ¿no? Voy a decir algo en lo cual creo que independientemente de las cuestiones ideológicas, políticas, partidarias, estamos todos de acuerdo, que es en la preservación de la salud mental y la atención de la salud mental. Ustedes fíjense en que hoy que es tan atacada nuestra tarea en distintos ámbitos, como en este momento el hospital psiquiátrico tenía algo que se llama Liga de Higiene Mental. Fíjense, se trata de prevención, ¿sí? Arminda Aberasturi empezó la observación y el estudio del funcionamiento de la mente del niño. Betty Garma dice, Arminda Aberasturi empezó, dicho por Betty Garma, el estudio y el funcionamiento de la mente del niño. Ustedes fíjense porque muchas veces se busca establecer como un contrapunto entre Arminda y Betty, y es la misma Betty en su verbo, luego hecho letra, que plantea que, hola, ¿qué así paz? Te va, hermosa, como la fundadora, digamos así, es Arminda Aberasturi. El niño, comenzando también a aplicar algunas técnicas para llegar a penetrar en esa mente infantil y poder liberar al niño de conflictos. Voy a seguir un poquito más. Fue en aquellos consultorios que, teniendo apenas un texto, un librito chiquito escrito por Anna Freud, que se llamaba Psicoanálisis del Niño, ella empezó a observar a una niña que solía acompañar a la madre que iba al hospital y tratarse regularmente. La niña aguardaba a su madre en el salón de espera y la negra es Arminda Aberasturi, aclara Betty, acá, para todos nosotros, la observaba y le hablaba. Supo así que ella también tenía muchas dificultades. Tenía dificultades, ahí va lo que hablaba Lu, dificultades de aprendizaje. Importantísimas, si no había Ritalina,
en esa época, ni metilfenidato. Tenía problemas importantísimos de aprendizaje. Esperen que me estoy perdiendo. Se dio cuenta que estaba totalmente bloqueada y muy asustada cuando empezó a indagar acerca del susto. Tengan en cuenta el susto, por favor, que mucha gente se olvida del susto. El susto no es cualquier temor. Había una neurosis que describían los suizos, a la cual se la denomina neurosis de susto. ¿Saben dónde está bien desarrollada? En el diccionario de la Planche-Pontaly, como neurosis de susto. Susto, mucho susto. ¿Vieron que no se habla más del susto? Es como que le perdimos el miedo al susto, digamos, ¿no? Aparte, el susto tiene mucho que ver con los cuentos infantiles, etc. ¿Qué tenía esa niña? Surgió su terror ante el desconocimiento de los motivos que traían a la madre a ese hospital. Al irse aclarando todo ese panorama tan angustiante para la niña, ésta empezó a poder asimilar sus conocimientos. Entonces la negra empezó a buscar por todos lados las formas de observar niños. Los empezó a observar, a comunicarse con ellos en ese mismo sitio, en la liga, de higiene mental hasta el año 1942 aproximadamente, cuando ocurrieron dos sucesos de gran importancia para ella. Uno fue que Ángel Garma había llegado a Buenos Aires en el año 1938 y empezó a analizarse con él. La negra Verasturi, como nos decía Ale antes, ¿no? Se analizó con Garma en 38 y empezó a analizarse con él, y el otro hecho fue que había podido conseguir una copia de el psicoanálisis de niños escrito por Melanie Klein. Es apasionante, ¿no? Porque es cómo se va formando, cómo se va armando la cosa. ¿Se dan cuenta? Que ahora uno atiende a un paciente, qué sé yo, qué sé cuánto. Fíjense, esta gente, cómo fue armando el encuadre. Eso es lo ¿Cómo? fantástico de esto, porque cómo se va gestando, cómo se va armando los cimientos del psicoanálisis en la Argentina. Es Van impresionante. hablando de lo que van observando, van escribiendo lo que observan, se descubren. El susto me parece que tiene que ver un poco con eso, ¿no? El susto con lo que empiezan y cómo van descubriendo qué pasa cuando se hace tal cosa. A mí me Sí. fascina. Tengan en cuenta una cosita tengan en cuenta, por favor. Todavía no había sido publicado el proyecto. Todavía no habían sido publicadas las cartas a Fliss. ¿Se dan cuenta? El psicoanálisis estaba en construcción, sigue estándolo. Pero digo, hasta Freud mismo estaba en construcción. Cuando esta gente empieza a indagar, ¿qué otra cosa que el deseo sostiene esto? No hay nada más que el deseo Claro, que era pueda lo sostener. primario, era empezar a hacer lugar para que empiece el psicoanálisis. No había Lacan, no existía el discurso lacaniano. Era Ni Klein tampoco, todos, Klein empezaba, estar armando todo junto con Freud, tal cual. con Pero las cartas fíjate, de Freud y Garma. Es fascinante la historia. ahora vos sabés que después descubre otro librito, un librito, esto anótenlo bien porque miren, va a estar la grabación, etcétera, pues esto no está en todas partes, Un librito de psicoanálisis de niños a través de dibujos, escrito por una tal Sofía Morgenstern. Morgenstern, mostrando su técnica psicoanalítica de interpretación de gráficos de dibujos. ¿Qué me contás? Con esos textos y con su propio análisis,
pudo intensificar la observación y el tratamiento de niños en el hospital psiquiátrico. ¿Qué me contás? Preguntale al Tobar García acerca de Arminda Verasturi, una de las fundadoras de lo que son todo lo que es la estructura psicoanalítica que hay en el Hospital Psiquiátrico de Niños y Adolescentes de la ciudad de Buenos Aires, que tiene el nombre de Tobar García y que está al lado del Hospital Borba, pegado prácticamente al Hospital Borba. En el hospital psiquiátrico, en el hospital público, introduciendo algunos juegos, buscando gráficos, permitiendo a los niños libertad de movimiento, de modo tal que poco a poco los fue llegando a comprender más profundamente. Y cuando dice libertad de movimientos, ustedes fíjense que ya empieza a haber una oposición a la cultura, porque la cultura era quédate quieto, decirle quédate quieto a un pibe. Lo primero que va a hacer es moverse. Cuanto más quieto lo quieras tener, ayúdalo a que se divierta, que la pase bien. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con Arminda en cuanto a que el juego tenga que tener esas características de cada pibe su juego, cada uno las llavecitas. Yo no trabajo así, yo trabajo distinto. Yo trabajo con juego libre, dibujo libre, creatividad libre. Para mí son parte del juego todos los elementos No, del no, consultorio y en la aparte caja de perdón, Arminda había de todo. pero espera que termino la Ella idea. no daba un juguete en particular, ¿eh? Había de No, no, todo. Cada juguete no, quien no, 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 agarraba. no. No, 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 no. No, tampoco es lo que leyó Ale, lo que leyó Ale muy, muy claramente. Había de Cada todo, niño, pero cada niño tenía su caja, ¿sí? Con Eso, un montón de juegos y eso cosas, pero todavía se sigue haciendo. Los que sí, trabajan con chicos y saben. con llave, La cajita sí. del chiquito tiene que guardarse cuando se termina la sesión en un lugar y no se toca hasta que viene el niño y con nuevamente. llave, hasta la próxima sesión. ¿Sí? Mm. Yo tengo una caja de juegos compartida. Cada pibe, si quiere agarrar el Jenga y transformarlo en un colectivo, si otro quiere agarrar el dinosaurio de peluche y decir que es el pobre nenito al que los dos monstruos que tengo también, porque Hola. siempre que tengo algo medio terrorífico, tengo un par de monstruos ahí que pueden atacarlo o que el nene puede enfrentarlo. Cada uno, cada cual atiende su juego. ¿Eh? ¿Se acuerdan? No se te escucha, mi amor, porque estás No, en pero micrófono. esto es diferente. La caja de juego Sí. de Arminda Verasturi Ah, bueno. no era, no, ahí ella dice cómo se arma una caja de juego. O sea, vos ponés los juguetes que nos quedaban de los chicos cuando eran chiquitos, digamos, esto es otra No cosa. importa, pero es que lo menos importante. A ver, No, la amor, caja de amor, juego de para Arminda Freud, Verasturi, espera. Para Freud, el objeto de la pulsión no es lo menos contingente. Perdón, lo dije mal, al revés lo dije. Es lo más contingente, lo más efectivamente. variable. Bueno, Bueno, pero en el, Bueno, me equivoqué. Es lo más variable. ¿No es lo más variable? Y entonces, ¿por qué yo le tengo que al pibe adjudicar un jueguito que juega lo que yo tengo ganas que esperá, no, nadie le adjudicaba nada. La caja de Armin, todos los que somos psicólogos, todos los tuvimos que haber estudiado. La Hola, caja ¿cómo de estás? juego de Uy, Arminda Verasturi justo, ¿eh? tiene que tener determinadas cuestiones, determinados juguetes, determinadas cuestiones de la época. Creo que algo dijo Alejandro, después se reagregaron los Legos, pero en esa época no había. Entonces había determinadas cositas que vos le tenés que poner a esa caja. Después el nene o la nena agarra lo que quiere y hace lo que quiere e inventa lo que quiere con eso. pero apareció algo entre medio que cambió el psicoanálisis de niños. Se llama computadora.
Se llama teléfono. Efectivamente. Mm. Sí. Entonces te tenés que aprender los jueguitos, compartir los jueguitos, saber el teléfono, con lo cual el pibe va a elegir lo que quiera para jugar. Está en la caja más importante de juguetes que tiene el pibe. Se llama cráneo, que en conjunto con el del analista van a intercambiar. Y yo no estoy discutiendo la técnica. Finalmente, el último párrafo, en los últimos 2 minutos que nos quedan, la técnica que Melanie Klein describía en su libro Psicoanálisis de Niños, aunque estaba muy bien ilustrado con fragmentos de casos, era muy difícil de seguir si no se tenía un maestro o alguien que pudiera guiar a quien estaba tratando de ahondar en la comprensión del texto. Seguramente muchos de ustedes habrán leído ese libro y se habrán dado cuenta la complicación que es tratar de comprender esas fantasías increíbles para alguien que no ha tenido experiencia en el análisis con niños, sobre todo con niños muy pequeños. Con todo, la negra insistió en su comunicación con niños y ya desde entonces empezó a concebir lo que llegaría a ser una de las contribuciones más valiosas de ella al psicoanálisis de niños en general, que fue la creación del test de construcción de casas. Uno de los máximos, si no el máximo, aporte de la negra Verasturi. Un segundo, Andrea Vega, quiero tu opinión. Quiero tu opinión. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dani? Te escuchaba diciendo esto de la caja y me acordaba de algunos niños que además de, o sea, de los juguetes que se presentaban en la caja o que ellos elegían, me sorprendieron armando algunos juegos, así como el dibujo en algún momento lo continúan en las sesiones siguientes, a veces pasa con los juegos. Incluso tenía un niñito que había armado como un juego reglado, había escrito las reglas, tipo como el juego de la oca, pero con sus prendas. Y fue muy interesante porque tenía que ver justamente con la dinámica familiar y las prendas estaban relacionadas con eso. Me parece maravilloso esto de que cada chico de alguna manera algo particular pone o arma para el juego y que eso por ahí se conserva de manera individual. Claro, es que el juego es como decía Creo que el Freud, ¿no? aporte, ¿Cómo? Perdón. claro, no, que me parece importante todos los aportes, lo maravilloso que fue esta época. ¿Qué decía Freud acerca de la salud mental, acerca de cuál es la finalidad del psicoanálisis? Recuperar la capacidad de amar, de trabajar y de jugar. Sí, 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 sí. Las tres finalidades centrales del análisis son... Perdón, Andrés, sí. No, que me pareció, a mí personalmente eran mis primeros años de trabajo con niños y fue como maravilloso, ¿no? Ver cómo los chicos arman también sus juguetes y que la caja, esto de que la caja tiene que ser variada y que los chicos arman su propia caja, creo que es un aporte sumamente valioso que tenemos que tener en cuenta. Después podemos tener juegos que son de uso compartido o cajas compartidas. Me parece que cada uno le da su impronta también en el consultorio con niños. Pero Tal sí, me cual, tal parece cual. sumamente importante. Me regalan un minuto más acerca de esto de juegos. 1 minuto, 2 como mucho. Un paciente de 10 años con una problemática bastante importante de ahogo, en donde la mamá me comenta que ella está en análisis, fue muy traumático el nacimiento de este niño. Costó mucho tiempo, muchas horas el parto, y cuando prácticamente estaba que asomaba, le estaban dando inclusive inducción con oxitocina, de golpe le tuvieron que hacer una cesárea,
y el chiquito tuvo problemas en un primer momento respiratorios. Pibe consultan por trastornos, me lo deriva una colega de APA, por trastornos de conducta bastante marcados en la escuela. Jugamos, la pelea del consultorio de si usar la compu, cuánto usar la compu, cuánto no usar la compu, hasta que un día me dice, quiero que me ayudes quiero a jugar con los sillones. Yo dije, jugar con los sillones. Hay otras cosas más lindas. Yo quiero jugar con los sillones, quiero jugar con los sillones. Y aproximó 2 sillones, puso encima de un sillón un almohadón y me dijo si yo no podía tener el almohadón como para armar un techito. Y que él quedaba currucarito, se pone en posición fetal adentro de ese útero que él gestó, ¿no? Hannah Arendt decía que la creatividad habría que llamarla natalidad, porque es dar vida. Creó, dio vida, gestó a ese uterito que juntos fuimos abriendo y él sacó contento la cabeza y obviamente, como caracteriza el juego infantil, repitió unas cuantas veces. Hace poquito le dio el alta el pediatra respecto a un problemita hematológico y broncoespasmódico bastante marcado que tenía. Quiero decir, ese juego no estaba en la caja, no estaba en mi cabeza, surgió, y eso, mis queridos, queridas, todos ustedes, eso es la asociación libre del niño. Bueno, les mando un Y una abrazo. última Nos cosa, vemos Dani, para una cosita. En 4 semanas, no sé yo, ¿qué día es hoy? 5. A ver, 12, 19, 26, la otra. No sé qué día acá, no me viene a la cabeza que cae. Bueno, hacemos eso y yo me Ahora, comunico Andrea con... quiere decir algo, Dani. Andrea quería decir Perdón. algo. no, una pequeña cosita nada más que creo que ahora se nos plantea el desafío de cómo integrar las herramientas digitales en la hora de juego, ¿no? Porque es como tan fascinante, tan atrapante para los chicos y a veces no se puede dejar absolutamente por fuera, a veces, ¿no? Y que incluso puede ser interesante sumar algunas herramientas. Eso nada más. Y ya que hablamos de juego, dejemos con puntos suspensivos un problema de actualidad terrible, la ludopatía infantil. Bueno, nos vemos, creo que es el primer sábado de agosto o algo por el estilo, después lo precisamos bien, y yo me comunico con los próximos expositores, ¿sí? Les mando un abrazo grande, descansen, que estén bien. Hasta luego. Abrazo. Chao, Chao. muchas gracias. Nos Chao, vemos. gracias. Gracias.